Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. En este momento continuamos con el curso de la filosofía del derecho, párrafo por párrafo. En esta ocasión me complace presentarles algo adicional al texto como tal. Vamos a ver una conferencia sobre los derechos sociales o institucionales mediadoras entre la economía y la política social en la sociedad civil de Hegel. Esto presentado por la doctora Thais Indira Vega, quien para no la conoce, ella es licenciada en Sociología, maestra en Filosofía Moral y Política y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana. Ha realizado estudios sobre sociología rural y movimiento campesino en México, ha participado en investigaciones colectivas sobre el manejo económico y político de recursos geoestratégicos a nivel mundial. En el posgrado ha realizado investigaciones sobre ética, filosofía política y social en torno al pensamiento de Hegel. Realizó una estancia de investigación de tesis doctoral con el doctor Gabriel Amengual Coll en la Universidad de las Islas Baleares, en España. Ha sido profesora del programa de educación superior para centros de readaptación social en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Tiene varias publicaciones en revistas de divulgación científica y libros especializados en ética, filosofía y pensamiento social. Actualmente es postdoctorante en la Universidad Autónoma Metropolitana, donde elabora la investigación Autonomía del Estado moderno, derecho, poder y conflictividad social en el pensamiento político de Hegel y Gramsci. Y sin más por el momento los dejo con Thais Indira Vega. Hegel y el problema de la libertad. Sociedad civil y reivindicación de derechos sociales. En la filosofía del derecho de Hegel, la sociedad civil corresponde con el segundo momento de la tercera parte del sistema de las determinaciones de la voluntad libre, la eticidad, la esfera en donde propiamente se explayan las relaciones sociales reales, inmersas en una ética viviente y en donde los derechos de la libertad alcanzarán mayor concreción en la comunidad política. Asimismo, en esta dimensión de lo social aparece para Hegel el epicentro de los infortunios que recae sobre las relaciones éticas de las singularidades libres. Aquí se condensan ahora las esferas anteriores de la filosofía del derecho, el derecho abstracto y la moralidad, es decir, el derecho en sí u objetivo y el derecho para sí o moral subjetiva. Por eso, Hegel explica en sus lecciones que a partir de este momento, cito, lo ético es tanto el ser en sí u objetivo como el ser para sí o subjetivo. El sujeto lo sabe como lo objetivo, lo propio, donde se vive. Pez en el agua, pulmones en el aire. Cierro cita. El universo ético es para los seres humanos una objetividad que se presenta de manera tan natural e inteligible como el lenguaje, el cuerpo o la necesidad física, algo que de facto los comprende. Señala Hegel, y cito, las leyes éticas no son para el sujeto algo extraño, sino que en ellas aparece como en su propia esencia el testimonio del espíritu. Allí tiene su orgullo y vive en su elemento que no se diferencia de sí mismo. Cierro cita, del parágrafo 147 de la Filosofía del Derecho. Lo ético atañe entonces a lo espiritual, a la interioridad o carácter humano. Por eso, expresa la virtud o el modo de actuar habituado en los usos y las costumbres de los pueblos. Y así es como, indica Hegel, y cito, el hábito de lo ético se convierte en una segunda naturaleza. Cierro cita, parágrafo 151. La eticidad expresa esta unidad y codeterminidad entre la objetividad y la subjetividad, y dice Hegel, y cito, en esta identidad de la voluntad universal y particular coinciden el deber y el derecho. Cierro cita, ya que, y cito, por medio de lo ético, los seres humanos tienen derechos en la medida en que tienen deberes y tienen deberes en la medida que tienen derechos. Parágrafo 155. Digamos que en este momento el deber y el derecho se encuentran y compaginan, pues lo ético se vuelve un deber para el individuo e igualmente este individuo tiene su derecho en el propio deber. Entonces, las relaciones éticas o intersubjetivas son deberes u obligaciones, que en sí mismas son al mismo tiempo derechos.
En la filosofía práctica de Hegel, la obligación nace dentro de una ética intersubjetiva, porque lo único que obliga universalmente a los sujetos radica o consiste en el vínculo con otro. Pues para Hegel, el deber surge solamente a partir de la responsabilidad que se tiene con y frente a otro. En este sentido, se puede decir que la propia autoconciencia consiste en la interpelación societaria que intima derechos y deberes, y lo normativo aparece como algo sustancial al individuo en cuanto liga su conciencia al deber, como dirá Hegel, pero no como un yugo, sino que en el deber encuentra su liberación subjetiva a través del concepto objetivo y universal de la libertad. En este ambiente es que el individuo se vincula profunda e íntimamente con su comunidad política o Estado. Lo que es más fundamental de la intersubjetividad hegeliana es que los sujetos son conformados por medio de un campo social de derechos y deberes, pero no porque el individuo sea imbuido en este ámbito o en este campo, sino porque es precisamente constituido a través de este mismo campo de relaciones. El individuo es su resultado como un ser ético o de naturaleza propiamente espiritual. Ahora bien, las determinaciones del sistema de la voluntad libre no son lo universal abstracto, exterior o solo en sí. El bien no es como un más allá, nos dice Hegel, sino algo verdaderamente objetivo, racional, y lo que llamamos deberes son su contenido esencial, pues son los vínculos sociales y normativos, constitutivos de los individuos. Además, si los sujetos no siguen la ley por su convicción interior, sencillamente no son libres, ni hay libertad para Hegel. Por eso, el estado racional reside en el conjunto de derechos y deberes universales que entrelaza interiormente a los seres humanos, arrancándolos de su naturalidad animal para hacerlos sujetos libres y miembros de una comunidad. En esta tesitura, Hegel recalca que en otros tiempos, al carecer de derechos, el esclavo no tiene deberes, pues no tiene ninguna obligación ni nada que lo obligue frente a otro que no es capaz de reconocerlo como un otro. Por tanto, dice Hegel, solo el hombre libre puede tener deberes, en la medida en que comparte el universo de reconocimiento entre sujetos libres e iguales, y se halla así moralmente obligado frente y con los otros. Entonces, los derechos y deberes se presentan dentro de la eticidad como relaciones sociales instituidas en la familia, la sociedad civil y el Estado, pues corresponden a las esferas normativas con las que Hegel expone la intersubjetividad moderna. La familia cumple una función biológica y ética para formar a sus miembros, y cuando alcanzan su propio autodesarrollo, el núcleo natural se diluye y la universalidad se presenta en un conjunto de familias que al reproducir la vida entablan relaciones económicas y colaboran entre sí en una condición de interdependencia. Pero se trata de relaciones exteriores, porque entre los singulares o individuos impera un nexo solo individualista, conflictivo e inmerso en la mitigación, en la distensión de los vínculos éticos, dice Hegel, en una pérdida de eticidad. A través de la sociedad civil o burguesa, como señala Joachim Ritter, Hegel localiza, y cito, la esencia histórica de los procesos revolucionarios y el conflicto principal de la política moderna. Cierro cita. Nuestro filósofo ubica a la sociedad en el nuevo contexto del mercado, la producción y el trabajo industrial. Y para él, esto representa un fruto del desarrollo histórico de la libertad, a través del cual lo social y lo estatal se han generado correlativamente. Y señala que aquí, cito a Hegel, la persona concreta que es para sí misma un fin particular, en cuanto a totalidad de necesidades, es una mezcla de necesidad natural y arbitrio, y uno de los principios de la sociedad civil. Pero la persona particular está esencialmente en relación con otra particularidad, de manera tal que solo se hace valer y se satisface por la mediación de la otra, y a la vez solo por medio de la universalidad, que es el otro principio. Parágrafo 168. Hegel apunta a la naturaleza necesitada del ser humano, que es que en su acción por satisfacerla se vuelve hacedor de formas sociales y civilizatorias, creador del mundo.
La necesidad es así la fuente de la sociedad y sus principios son el ser humano necesitado y la interdependencia social nacida por la mediación de necesidades. Si bien se erige así una sociabilidad, en ella es patente la dinámica utilitaria, dice Hegel, donde cada uno actúa movido por su necesidad como fin solo para sí mismo y puede realizar su propia subjetividad, pero a costa de que todos los demás no sean nada, sino que valgan solo como simples medios de los que se sirve para realizar sus intereses individualistas. No obstante, existe una codependencia en la cual el individuo se satisface a sí mismo en la relación con los otros al satisfacer a la vez el bienestar de los demás. Pues inevitablemente, cito a Hegel, la particularidad está ligada a la universalidad y la totalidad es el terreno de esa mediación, en la que cada individualidad lleva a cabo su bienestar y el de los demás. Parágrafo 168. Este movimiento generado por el reino de los fines egoístas mantiene cierta racionalidad en un sistema de dependencia multilateral, señala el autor. Para Hegel, la socialidad se expresa racionalmente, pues, cito, confiere a sus propios momentos una existencia propia, a la particularidad el derecho de desarrollarse en todos los aspectos y a la universalidad el derecho de mostrarse como el fundamento y la forma necesaria de la particularidad. Cierro cita, parágrafo 184. Sin embargo, el efecto trágico de esta afirmación de la particularidad es la pérdida de su determinación ética. Como dice Hegel, lo ético se pierde en sus extremos y se reduce al sistema del atomismo, en el cual, cito, la sustancia o socialidad deviene una mera interconexión general. Cierro cita. Un estado externo, le llama, en que los sujetos no se ligan interiormente y se enceguecen frente a los fines, sentimientos y convicciones comunes. Sumidos con el peso extraño de arbitrio, apetencia, gozo y excitación que el sistema les provoca, los individuos se vuelcan a la eventualidad y se olvidan de la libertad sustancial. La cuestión social se levanta entonces sobre el conflicto individualista, dice Hegel, cito, ofreciendo en sus contraposiciones y desarrollo el espectáculo del libertinaje y la miseria, con la corrupción física y ética que es común a ambas. Cierro cita del parágrafo 185. La sociedad se torna para los ojos de Hegel en un escaparate de exceso y vacío, donde en su desnudez verdadera se muestra decadente y fútil. No obstante, Hegel señala el hallazgo histórico y el hecho violentamente vital, como es propio de la contradicción. La libertad subjetiva es lo que ha hecho florecer una nueva socialidad ética. El individuo es fruto de esta creación histórica y la nueva fase tiene que soportar la escisión social y la fuerza destructiva de esta negatividad, aunque teniendo, dice Hegel, al mismo tiempo la fuerza para mantener en armonía la particularidad con la unidad ética. Parágrafo 185. Este es el epicentro del conflicto moderno por excelencia. El reconocimiento e instauración de la libertad no es el antídoto o la solución, como en Hobbes, sino apenas el inicio de los problemas medulares. El sistema social de las necesidades. Hegel despliega su filosofía política de manera genuina al constituirla ulteriormente por una filosofía de la economía. La sociedad civil hegeliana tiene el carácter universal de un nuevo modo de trabajo, pues el trabajo es la mediación entre la necesidad y la satisfacción de esa necesidad, y a medida que las necesidades se particularizan, igual lo hace el trabajo. Hegel exalta que el ser humano es creador de necesidades múltiples, generadoras a la vez de la multiplicidad de medios para satisfacerlas y de su continuo refinamiento estético, cultural, técnico. Así, el sistema laboral tiende a fragmentarse en trabajo cada vez más simple, con mayor agilidad y cantidad de producción, al igual que mayor dependencia de los trabajadores al mercado y a su sujeción técnica hasta que son eliminados y sustituidos por máquinas. Hago un poco parafraseando el parágrafo 197 estas líneas. No obstante, Hegel detecta que el mecanismo de las necesidades
conlleva la reproducción de las relaciones de los individuos entre sí, los cuales, al producir lo social, se producen a sí mismos. Y por más privado que se asuma, el individuo es ineludiblemente un ser constituido a través de este campo social intersubjetivo y transindividual. Esta condición descarnada del sistema da un giro en cuanto Hegel muestra la epidermis ética que cubre y es contraria al simple individualismo, a través de señalar el valor del trabajo como patrimonio universal, ya que la dinámica de los fines particularizados, ganancia, producción y gozo de cada quien, engendra a la vez un patrimonio general y permanente de cada uno, y representa la riqueza común en la que todos colaboran, como indica en el parágrafo 199, explicitando así la interdependencia social y sistémica. Sin embargo, Hegel indica que cada individuo tiene solamente la posibilidad de participación en la riqueza social producida, pues depende de su propio patrimonio particular o familiar y, por lo tanto, de lo que el azar o la contingencia le depare a cada uno. Pero Hegel no ofrece mayores razones sobre el carácter racional, histórico y éticamente válido sobre la desigualdad social. Simplemente sobrepone el derecho de la particularidad para autorrealizarse y señala que de lo contrario se podría sofocar la expresión propia de la individualidad. Al mismo tiempo, Hegel enfatiza la sintomatología social, puesto que, en su libre actividad, la sociedad civil produce progreso industrial, a la vez que va limitando el trabajo particular y creando la dependencia y necesidad de la clase trabajadora. Hegel plantea aquí la noción económica de clase social, con la que marca la distinción entre ricos y pobres y refiere a una diferenciación específica que destaca la denigración moral que el sistema laboral imprime sobre el individuo y que Marx llamará propiamente explotación. Hegel inicia una crítica férrea y directa, pues sostiene que una clase es la que carga y experimenta, lo cito, la incapacidad de sentir y gozar de las restantes libertades y los beneficios espirituales de la sociedad civil, cierro cita, ya que carece de la posibilidad de participar y favorecerse del patrimonio universal y los derechos de la libertad. Parágrafo 243. Lo prolífico del sistema se restringe ante los ojos de Hegel, quien detecta claramente que el derecho universal concretamente se torna solo para algunos. Su propio sistema puede caer, entonces, como un castillo de naipes. Con asertivo presagio, Hegel se percata sobre el surgimiento de la llamada plebe, que es, lo cito, la caída de una gran masa de población por debajo del nivel de un cierto modo de subsistencia, el necesario para ser miembro de la sociedad. Parágrafo 244. El problema se agudiza porque esto conlleva la exclusión social, al estado de penuria y la carencia permanente que termina por reflejarse en síntomas anímicos. Al padecer los individuos, cito a Hegel, la pérdida del sentimiento del derecho y de la dignidad de existir por el propio trabajo y actividad. Cierro cita, parágrafo 244. Y señala Hegel, los sujetos aspiran, sin embargo, a la subsistencia como a un derecho que les pertenece, pues, lo cito, contra la naturaleza ningún ser humano puede afirmar un derecho, pero en una situación social la carencia adquiere inmediatamente la forma de una injusticia que le es cometida a una clase. 244 es el parágrafo que cierra. Hegel denuncia el estado de injusticia social donde persiste una población sin acceso al trabajo y al bienestar, mientras que socialmente es creado un patrimonio universal que es fruto del trabajo colectivo. Esto rompe el vínculo derecho-deber que da cabida a la intersubjetividad moderna, pues en una parte del cuerpo social los sujetos dejan de pertenecer y de estar obligados ante una sociedad que no reconoce sus derechos y frente a la cual pierden su valía, su honor y su dignidad. Exalta Hegel, pero, cito a Hegel, los singulares son aquí el fin éticamente legítimo, cierro cita. Por tanto, se está violentando el derecho supremo de la subjetividad libre. Dice Hegel, abro cita, el curso necesario de esta maquinaria social olvida las particularidades de las cuales se vale para actuar y no contiene de por sí el fin afirmativo de la satisfacción segura de los singulares.
Cierro cita del párrafo 533 de la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas. Para Hegel, la plebe representa así una anomalía psíquica masificada que pone en riesgo la supervivencia de la propia vida ética de la comunidad. Dice Hegel, y lo cito, aquí se pone de relieve que en medio del exceso de la riqueza, la sociedad civil no es nunca lo bastante rica como para subsumir el exceso de la pobreza y el surgimiento de la plebe. Y por eso, la pobreza es el problema que atormenta a las sociedades modernas. Cierro cita, parágrafo 244-245. Se trata de la prevalencia de la pobreza, que resulta inevitable y constitutiva a este sistema, observa Hegel. Además, la plebe no es un síntoma peculiar de los pobres. Hegel señala que los ricos padecen el mismo síntoma anímico, la ruptura del vínculo de derechos y deberes, pues el individualismo extremo genera su extrañamiento de lo universal, de la socialidad o comunidad. Así, el fenómeno de la plebe establece un nuevo campo normativo en que persiste la carencia de derecho, a diferencia del derecho de necesidad, en que se cancela momentáneamente el campo normativo. Aquí lo que describe Hegel es que el derecho persiste, pero se puede decir que se destensa el campo normativo que sostiene las relaciones intersubjetivas y se debilita el fundamento ético, las relaciones de derechos y deberes. Con ellas, la actualización de la libertad o capacidad de autorrealización de las propias subjetividades libres. Frente a esta coyuntura de emergencia continua, causada desde el sistema social, Hegel intenta divisar posibles soluciones y esboza algunas propuestas poco eficaces. Finalmente, sostiene que el Estado y la sociedad deben intervenir en la esfera social y arguye que, cito, la sociedad civil arranca al individuo del lazo familiar, aleja recíprocamente a sus miembros y los reconoce como personas autónomas. La sociedad civil sustituye y somete la existencia de toda la familia a la dependencia de ella, la dependencia de la sociedad civil, y a la contingencia. Así el individuo ha llegado a ser hijo de la sociedad civil, la cual tiene sobre él tantas pretensiones, pues adquiere de él obligaciones igualmente, como derechos él tiene sobre ella. Cierro cita del párrafo 238. Hegel argumenta que si bien el derecho racional se establece por medio del vínculo ético de derechos y deberes, y así es como el individuo asume la obligación de contribuir al florecimiento social, igualmente el todo social tiene la obligación, dice Hegel, de proteger a sus miembros y defender sus derechos, dentro y frente a la propia sociedad civil. Parágrafo 238. Hegel propone entonces una estructura institucional compleja, que funciona como una mediación entre la economía y la política, entre el sistema de necesidades y el sistema racional de la voluntad libre, que es el Estado. Las opciones que defiende consisten en mediaciones institucionales, sociales y públicas o del Estado, que actúan para intervenir en la administración, el control y la regulación de la economía. Así, Hegel recupera del cameralismo alemán las llamadas policías, que consisten en departamentos administrativos que planifican y regulan los intereses universales de acuerdo con las necesidades de todos los particulares. Como señala Fernando Huesca, una de las tareas policiales es resarcir las necesidades y el derecho al trabajo digno y de calidad, pues busca minorar las secuelas perniciosas que tiene la división del trabajo sobre los individuos y los problemas ocasionados por el modelo sociedad-fábrica en los sujetos y las esferas sociales. La siguiente institución mediadora que Hegel defiende se concentra en la preservación de las corporaciones, donde dice, cito a Hegel, la particularidad toma a esto universal que está en sus intereses inmanentes como finalidad y objeto de su voluntad y su actividad, y por eso lo ético retorna como algo inmanente a la sociedad civil. Cierro cita del párrafo 249. Aparte de enfocarse en necesidades públicas de asegurar la vida por medio del trabajo, las corporaciones tienen el deber específico de restaurar el vínculo ético, pues fomentan la solidaridad, el reconocimiento y el honor entre sus miembros.
reforzando interiormente en cada individuo un sentido de pertenencia e identidad colectiva. Hegel propone entonces la posibilidad de que la sociedad civil pueda reetizarse, es decir, remediar la reintegración de la particularidad en la universalidad limitada o deficiente del sistema de necesidades y lograr así salvaguardar la libertad sustancial a través de los mismos procesos orgánicos o vivos de la socialización. Lo que resulta muy relevante en la corporación es que constituye la segunda raíz ética del Estado fundada en la sociedad civil, a través de la cual, dice Hegel, el bienestar particular existe y se realiza como un derecho. Parágrafo 255, cierro cita. Y no solo como algo que depende del fuero interior, sino como un fin proyectado desde los intereses universales y racionales que tienen como finalidad el bienestar común. Para Hegel, aquí puede conciliarse lo particular con lo universal. La sociedad civil se convierte en Estado, nos dice en el parágrafo 256, y a su vez, lo estatal se evidencia como el verdadero fundamento de lo social, dice en el parágrafo igualmente 256. Además, las corporaciones también cumplen una función política crucial, ya que median entre los sujetos y el aparato político del Estado, pues estas mediaciones se integran al sistema bicameral del Estado, donde los individuos votan por diputados seleccionados desde los representantes corporativos. Claramente, Hegel logra concebir el campo de la economía como una pieza elemental del armazón normativo y social bajo el cual es determinada interiormente la lógica y la organización funcional del Estado moderno. Sin embargo, el filósofo es incrédulo de la mano invisible smithiana y asume que la economía precisa de una regulación política, como lo único que puede inyectarle verdadera racionalidad al funcionamiento. En este sentido, Hegel propone soluciones que considera posibles de llevarse a cabo y que deben realizarse. No solo describe el fenómeno, sino asimismo elabora y busca proyectar una propuesta normativa que consiste en el cumplimiento de una lista muy robusta de derechos sociales y públicos: alimentación, vivienda, educación, salud, derechos laborales, servicios, derechos al bienestar y a una vida digna, por mencionar solo algunos. Incluso el fomento de valores como el reconocimiento, el cuidado y la solidaridad, que implica no solo refinar las habilidades para un oficio, sino internalizar los intereses comunes, la forma de vida y las afecciones psicológicas que influyen en la concepción personal de cada uno. Ahora bien, Hegel no logra, sin embargo, diferenciar la sociedad de mercado que aparece ante sus ojos y el carácter del capital y de clase como tal, como clase capitalista. Es decir, no alcanza aún a captar la verdadera dimensión del trabajo abstracto y de la apropiación por parte del capitalista de la plusvalía o el valor producido por el trabajador, el movimiento en el que el valor se valoriza por medio de la explotación, que años después analizará Marx. Hegel tampoco vislumbra aún la maquinaria en que el interés privado de la ganancia se separa del interés común y logra dictar para ello los imperativos, las decisiones políticas y el proyecto civilizatorio a nivel global. Además, acepta críticamente la existencia histórica de las desigualdades sociales y de la propiedad privada. Es más, Hegel rechaza la idea de que la sociedad deba garantizar la igualdad social, pues considera que eso violenta el derecho de la particularidad, como lo indica en el párrafo 200 de su Filosofía del Derecho. A pesar de que en la actualidad se promueve como ideología hegemónica la no intervención del Estado en asuntos económicos, la historia nos demuestra los graves riesgos que se corren al dejar a la sociedad en manos de los intereses privados. Los problemas que Hegel presagia son todavía los nuestros, y aún peores, pues la plebe representada por unos muy pocos multimillonarios, poseedores de toda la riqueza global, tiene prácticamente en sus manos la vida política y biológica de todo el planeta. El planteamiento de Michel Thomson es muy relevante cuando plantea que, si bien la obra política de Hegel se centra en la obligación racional, que implica que los individuos tienen obligaciones, pero solo con aquellas normas, prácticas e instituciones
que realizan la libertad individual y social concreta, es decir, que cumplen con el interés universal o común, entonces el proyecto de Hegel nos brinda igualmente los postulados de la liberación humana, puesto que, y lo cito, no tenemos deberes u obligaciones racionales para seguir los dictados de las instituciones capitalistas porque estas instituciones no promueven una universalidad racional y no son solo los que no están atendidos por el sistema económico, es decir, los pobres, la plebe, los que deben disentir de estas instituciones y prácticas, sino cualquiera que pueda captar que vive en un mundo donde solo a la particularidad se le da una supremacía, pero eso impide que las instituciones y prácticas de la comunidad realicen lo universal, los intereses comunes de toda la comunidad. Cierro cita de Thompson. Por lo tanto, desde Hegel podemos recuperar la propuesta ético-política objetiva para identificar, exigir y buscar remediar el agravamiento de problemas como la desigualdad social, la enajenación, la explotación y la destrucción ambiental, que más que nunca ponen en cuestión la racionalidad de nuestras sociedades. La propuesta de Hegel tiene vigencia y con ella es posible justificar el cumplimiento de los derechos inalienables, imprescriptibles y fundamentales para lograr garantizar el desarrollo y la realización de las subjetividades libres y autónomas a través del ámbito de la comunidad política o lo estatal, como aquel que estructura orgánica y políticamente una totalidad social dispuesta al desarrollo de la libertad o voluntad libre, que es finalmente el objetivo principal del Estado racional hegeliano. Muchas gracias. Agradezco enormemente la participación de Thais Indira y recuerden que si tienen alguna duda o comentario lo pueden dejar en la parte de abajo y sin más por el momento nos vemos hasta el próximo video.